Bien, entonces menos 3 al cuadrado, y voy a compararlo con 2 al 9 cuadrado. positivo. Bien, entonces me va a pasar de que menos 3 al cuadrado, prestando atención en esto, va a ser el número 9 positivo. Y del otro lado voy a tener 2 al cuadrado, que me va a dar 2 por 2. 4. ¿Cómo completo esta desigualdad? Es mayor. Es mayor, ¿sí? Bien, entonces, acá en esto, ¿qué les parece que deberían poner? ¿Cuál sería que Mayor. corresponde? También el mismo, ¿sí? Mayor. Ven que a esta altura yo ya estoy agregando la operación. Entonces, en ese caso, agregué la operación, ¿sí? Que me va a dar resultado al revés del original. Pero esto no puedo decir que va a ser siempre así, porque vean que arranqué con una operación menor, apliqué la potencia y me dio mayor. ¿Sí? ¿Puede ¿Qué ser pasa? mientras el exponente sea positivo? Vamos a tener que ver Exponente sea algunas reglas. En realidad, lo que pasa es que no les va a convenir tratar de ver eso, ¿sí? En una forma general. O sea, si los valores tienen signo cambiado, que es como en este caso, no puedo asegurar de que vaya a ser de una manera o de otra, ¿sí? Sea par, perdón, quise decir. Mientras el exponente sea par. Bueno, vamos a ver esta situación para comprobar que eso tampoco se puede usar, ¿sí? Si yo tengo menos 2, menor que 3. Bien, ahí tengo una relación con esos dos valores. ¿Qué pasa si ahora calculo todo elevado al cuadrado? Los resultados que me quedan ahí, ¿cómo serían? 4 y 9. 4 y 4 y 9. 9. 4 y 9, ¿sí? Entonces, ¿cómo completo al medio? Sigue igual, Menor. 4 menor que 9. Bien. Entonces, ven que ahí en ese El caso, cuadrado es el cuadrado. nos pasó de que arrancamos con una desigualdad menor, apliqué la potencia y sigue siendo menor. Y aplicamos una potencia par. Entonces, esa idea de pensar que la potencia sea par o impar no nos permite asegurar si va a pasar esta situación o si va a pasar esta otra, ¿sí? A ver, hacer o intentar hacer una regla que permita cubrir esas situaciones, ¿sí? No es conveniente porque son muchos casos distintos, entonces lo correcto acá sería, bueno, efectuar los cálculos y hacer la comparación para comprobar, ¿sí? La relación que corresponde. ¿Se entiende bien? Sí. Sí. Ese ejemplo que hice ahí está replicado acá abajo, ¿sí? Yo lo voy a borrar así no les queda repetido cuando le subo el apunte, pero es esta misma explicación. Bueno, esto es la parte de definir potenciación primero, ¿sí? Porque tiene este concepto que explicamos al comienzo de una forma fácil de decir con palabras que representa la cantidad de veces que multiplico el mismo número. Ahora, cuando yo estoy multiplicando muchas veces el mismo número, surge una operación adicional, que es la radicación, que trata de expresar, ¿sí? La forma contraria a esa operación. Entonces, imagínense que de lo que habíamos visto antes, las operaciones algebraicas, está la suma, bueno, a partir de eso se define el concepto de resta, existe el producto, bueno, también se define la operación de división o cociente. Esas otras operaciones permiten de alguna forma cancelar lo que es una suma, en el caso de la resta, o cancelar un producto, en el caso de una división. Si yo estoy haciendo un cálculo con una potencia, lo que vamos a ver, la necesidad de que exista la radicación es porque si quiero hacer un despeje, necesito ese concepto de cancelar la operación de haber hecho una potenciación primero. Entonces, la radicación se define en base a la propiedad anterior y se va a utilizar en principio esta notación. Primero pensando que tomo el a, que es la base, como cualquier número real, vuelvo a utilizar una n que sea un número natural para ver el primer caso, y en base a eso digo, o defino lo que llamo raíz enésima del número, y ahí van a ver que surgen estos dos casos. Si el número n es par, ¿sí? Y el valor de a que estoy utilizando es mayor o igual que 0, definir la raíz enésima significa establecer esta relación, ¿sí? Es responder un número positivo que cumpla esta condición. b elevado a la n tiene que ser igual al valor de a. Vamos a hacer un ejemplo, a ver si lo podemos aclarar. Acá, discúlpenme que esto va a demorar un poquito más porque no es tan fácil tipearlo. Entonces, esta es la definición que decimos
para el caso de que n sea par, y en realidad la definición es genérica para impares también, pero acá lo que importa es el valor de A. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular, Claro, pero siempre, perdón, ¿no? Pero siempre y cuando que eh, la raíz enésima de A sea igual a B, ¿no es cierto? claro, en realidad yo lo que planteo es la raíz enésima de A, y cuando indico que esto es un resultado B, ¿sí? Estoy Claro, indicando esta notación. ¿Eso decías? sí. Sí, sí, ahí está bien. Sí, acá está expresado con palabras. Lo que yo planteaba era arrancar desde la definición de la raíz. Pero está bien. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular, vamos a hacer primero uno donde las cuentas sean más sencillas. ¿Sí? Si quiero calcular la raíz cuadrada de 9, ¿qué resultado me da eso? 3. 3, 3. Bueno, ¿cómo saben que es 3? Porque 3 al cuadrado da 9. 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces, esa explicación que ustedes me dijeron es lo que está indicado con esa notación. Yo digo, la raíz cuadrada de 9 es 3 porque si tomo el 3 y lo elevo al cuadrado, el resultado es 9. Entonces, vean que en la notación matemática tengo el n, que es el índice de la raíz, es lo que después se convierte en la potencia. ¿Sí? A es el valor al que le estoy calculando la raíz, que en este caso sería, estoy calculando la raíz de 9, eso va a ser lo que defino acá como el resultado, y el número que respondí, el 3, es el que pasado en esta forma, que sería la forma exponencial, define esta relación. ¿Sí? 3 elevado al cuadrado me da como resultado 9. Ahora, esa parte del apunte, vean que indica que si n es par y el número es positivo, puedo hacer esa definición. Vamos a ver qué pasa si esto lo cambiamos y hacemos la raíz cuadrada, pero en vez de un 9, tuviese acá un menos 9. ¿Qué les parece que tendríamos que responder ahí? ¿Tienen calculadora a mano? No ¿Tienen se puede, porque no hay raíces cuadradas negativas. Es un absurdo. Bueno, pero ¿por qué no se puede entonces? ¿Cuál es el problema? Porque aplicaría el cuadrado al signo negativo, y si menos por menos es más, nunca me puede dar negativo. Bien, ¿sí? Lo que va a pasar es esto, ¿sí? Si yo acá Y dijera da que error en la calculadora. en la calculadora les va a decir directamente que no se puede. O sea, si yo pusiera acá la notación y digo, bueno, la raíz cuadrada de menos 9 es b, tendría que encontrar un valor que cumpla esto. b elevado al cuadrado me dé menos 9. ¿Sí? Eso sería cumplir con la definición. Ahora, ¿qué signo va a tener esto? Por ejemplo, si b fuese positivo. O sea, si mi respuesta fuese un número positivo, esta cuenta de b al cuadrado, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo. Yo estoy multiplicando un número positivo por otro número positivo, en definitiva me da positivo. ¿Y qué pasará? ¿Qué podría pasar si b fuese negativo? También da positivo. También da positivo. Mi operación de b al cuadrado sería que estoy multiplicando un número negativo por el mismo número negativo y va a dar positivo también. Entonces no hay manera de que yo eleve un número cualquiera al cuadrado, ¿sí? Sea un número positivo o un número negativo, y que la respuesta me dé un resultado negativo, que es lo que voy a tener acá. ¿Sí? Entonces la justificación para decir que no se pueden calcular raíces pares, ¿sí?, de números negativos es porque esa potencia par, en la definición, siempre llevaría a un resultado positivo independientemente de lo que yo pueda plantear como el valor de b. Me ¿Está claro? pareció a mí, perdón, me pareció a mí o en la definición de erradicación vos habías puesto que A tenía que ser número natural. No, el n es natural, ¿sí? Ah, Y el bien, a es un número real cualquiera. bien, ¿Sí? bien, bien, bien. ¿Sí? Estamos Esta primera alternativa está descubriendo, para el caso exacto. de que el índice A sea par, solamente se puede hacer entonces si la base de la raíz, ¿sí?, es positiva. Bien. ¿Bien? Entonces, esto de acá, la conclusión va a ser que no está definido, y lo mismo nos pasaría si yo quiero calcular, entonces, cualquier otro caso, no sé, una potencia sexta de menos 1234, esto no se puede hacer. Para esos casos de que no se puede hacer, tengan cuidado de que una de las cosas que se corrige es si escriban esto. ¿Sí?
¿Conocen este símbolo? Existe. Bien. No tiene Este solución. símbolo es el que indica el existe, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir que esta raíz no existe, ¿sí? No puedo hacer igual y poner esto tachado, ¿sí? Perdón, acá no lo puedo habilitar, ¿sí? Pero o sea, si yo hago esto y lo tacho, está mal, ¿sí? Porque estoy diciendo un igual que tiene un concepto mucho más importante. Entonces, la forma correcta, ¿sí? Cuando me pase eso, sería, por ejemplo, indicar con palabras, ¿sí? Si llego a un cálculo y me queda esto, digo, no tiene solución en R, que sería el conjunto que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Cuidado porque nosotros, en lo que vimos en la clase pasada, dijimos cuáles iban a ser los números, o el conjunto de números que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen por ahí una calculadora científica, ¿sí? De los modelos un poquito más nuevos, van a ver que intentan hacer esta cuenta y les dan un resultado, ¿sí? Intenten, por ejemplo, a ver, los que tengan ahí a mano, hacer raíz esta de -1. O raíz cuadrada si quieren para hacerlo más sencillo. Vean si a todos su calculadora les dice que eso es un error. Me A mí dice me error. pone- Ok, ¿a nadie le da un resultado? A mí la calculadora me pone, No se escuchó. a ver si ahí me tomás. Sí, claro. La Lo que les digo, calculadora me pone I. y bien, les va a pasar eso. O sea, los modelos de calculadoras nuevas permiten trabajar con estas expresiones y les van a decir que la respuesta es I. Esto es la notación para indicar un número complejo, ¿sí? Entonces, recuerdan que el otro día cuando nosotros dijimos los conjuntos, ¿sí? Sobre los cuales vamos a trabajar en la materia, serían solamente enfocados en los números reales, ¿sí? Entonces, dentro de los números reales, esto no tiene solución, ¿sí? Si utilizan o si abarcan el conjunto de números complejos, la raíz cuadrada o la raíz par de un número negativo se va a definir en base a esta simbología y representa los números imaginarios, ¿sí? O números complejos. En computación, eso existe prácticamente en todos los lenguajes, así que cuidado porque ustedes van a tener que tener en cuenta, ¿sí? Si están haciendo algún programa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que están haciendo análisis de costos o lo que sea, y en algún cálculo les queda una raíz negativa, ¿sí? Su respuesta tiene que decir que hay un error en el anterior o lo que sea, pero no pueden responder una solución pensando en conjunto de los números reales que cubren esa aplicación en particular. Entonces, si ustedes dejan que el programa termine de hacer el cálculo, ¿sí? Y les dé como respuesta un número complejo, ¿sí? Lo que van a tener ese problema es que hay una interpretación fuera del conjunto de los números reales que no va a tener sentido para lo que estén tratando de desarrollar, ¿sí? Así que ahí recuerden, y en particular para los que tengan ese tipo de calculadores que ya les da la respuesta en números complejos, dentro de la materia esto no lo vamos a tener en cuenta y la respuesta correcta sería decirlo de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, una raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución en R. ¿Bien? ¿Preguntas sobre eso? ¿Se entendió bien completa la explicación? Sí. Sí, Bueno, vean, entonces cubrimos la primera alternativa, ¿sí? Que sea par y que la base sea mayor o igual que 0, podemos hacer esa definición. Y vean que el otro caso, ¿sí? La frase que armamos, ¿sí? Prácticamente igual, pero se sacan las condiciones. O sea, si el n es impar, ya no me importa qué pongo adentro de la base, ¿sí? Ahí ya no me importa si la base es positiva o negativa, siempre voy a poder calcular la raíz en S, ¿sí? Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que si yo acá quisiera plantear, ¿sí? Una raíz cúbica de -1, y digo que esto es un resultado B, tendría que encontrar qué número elevado al cubo me da como resultado -1. ¿Se dan cuenta cuál puede ser ese? -1. Uno negativo. -1, ¿por qué?
Si yo tomo acá -1, cuidado que esto implicaría escribir la notación con el paréntesis, ¿sí? Esto me dice que -1 elevado al cubo es -1, acá porque estoy haciendo el cálculo, -1 por -1 por -1, la cifra es directamente 1 y el signo negativo se conserva porque cancelaría de a pares estos dos y terminaste en la respuesta final. Y entonces vean que con esa misma idea, si quisiera calcular una raíz cúbica de 8, por ejemplo, ahí tendría que buscar, ¿sí?, qué número b cumple esta condición, ¿sí? B Dos. elevado al cubo como resultado 8, ¿sí? Para ese caso, bueno, el número que cumple esto sería 2. ¿Sí? Entonces, esto indicaría de esta forma. Raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 elevado al cubo me da como resultado 8. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero calcular raíz cúbica de 9? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Si yo pongo Es un un número decimal. bien, o sea, si yo pongo un b cualquiera acá, la explicación sería porque ese valor de b que elija, elevado al cubo, me tiene que dar como resultado 9. Esto, tengan en cuenta de que va a pasar en muchos casos de que la respuesta no es tan fácil como vimos en los casos anteriores. ¿Sí? Yo acá le dije dos números para que la cuenta sea fácil y poder completar el concepto, la idea de la operación, pero son casos muy particulares donde yo puedo calcular una raíz cúbica, ¿sí?, o cualquier otro índice, y que el resultado me dé, por ejemplo, en este caso, un número entero, ¿sí? La mayoría de las veces va a ser una operación con cifras decimales, entonces acá no es la intención de que sepan hacer todo ese cálculo a mano, porque también es en base a tablas, y ya directamente no tiene sentido en un curso de esta altura hacer la explicación de cómo calcularlo, por eso otra vez es importante el uso de la calculadora, ¿sí? Entonces, en un desarrollo de cualquier ejercicio, que en un paso intermedio les quede para calcular raíz cúbica de 9, ¿sí?, ahí es donde tienen que aprovechar la utilidad y hacerlo en calculadora. ¿Me dicen cuánto les da? Para ver si están aplicando bien. 2,080083823. Bien, ¿todos coinciden en esos primeros decimales? Sí, sí. O sea, después del 0 va otro 0 más, antes del 8. Ah, perdón. Bien. Bueno, la cifra o el valor ese es para que revisen bien si todos están haciendo uso correcto de la calculadora, porque depende de la tecla que tengan para hacer esas operaciones. Esto también vamos a tener que tener en cuenta otra observación. A lo que es los conceptos que trabajamos en la materia, a mí me importa que sepan usar la calculadora para calcular esa cifra, porque ya dijimos, no es la intención que lo sepan hacer mentalmente. Ahora, el criterio que vayamos a elegir para indicar esto como respuesta, ¿sí?, siempre hay que tener en cuenta sobre qué aplicación están tratando de resolver. Nosotros, como vamos a estar haciendo foco en lo que sería la parte matemática, ¿sí?, de todos estos conceptos, que yo diga que el resultado es 2,8, o que tome 2 decimales, o que tome 3 o 4, como lo que escribí acá, no tienen un efecto en particular porque no estoy pensando si necesito que el resultado sea aproximado, si necesito una respuesta mucho más precisa. Entonces, matemáticamente, es la idea de saber hacer el cálculo usando la calculadora, por ejemplo, ¿sí? Después ustedes, en cada cosa que utilicen, tendrían que tener el criterio para decir si con 2 decimales está bien, con 3, con 4, dependiendo de lo que quieran hacer. Iván, la idea es que el día del examen no tengan los celulares, así que al menos para esa fecha sería bueno si puedes conseguir, aunque sea una prestada por el examen solamente. Después, durante el desarrollo de los prácticos y todo, no hay problema. ¿Bien? ¿Quieren que repita algo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien.
Carlos, seguramente lo dijiste antes, pero me tuve que desconectar un segundo. Sí. ¿Cómo es lo de los parciales y exámenes? ¿Y si se promociona o no? El tema de los parciales, eso quedó todo en el archivo que está como sistema de cursado, ¿sí? La forma que propusimos es con 2 exámenes parciales, que son las únicas herramientas que se evalúan en la materia, ¿sí? Se aprueban con 60, y si en cada una tiene una nota mayor a 75, la ventaja es que el examen final tiene mucho menos temas sobre las cosas que veamos sobre el final de la materia, ¿sí? No es una promoción directa, sino que le simplifica los ejercicios o los contenidos que tienen que rendir en el examen final. ¿Y es presencial? Sí, siempre los exámenes son presenciales, eso es algo que impone la facultad, así que para algunos casos que ya habían comentado de que no son residentes de Montehermoso, al menos los días del examen sí, se tienen que presentar. Si es por una cuestión de trabajo, se les puede entregar certificados, pero no puede ser que algunos rindan presencial y otros por Zoom, porque bueno, ya está impuesto de esa manera. Ok. Bien. Gracias. Carlos, yo te quería comentar, yo tengo residencia en Montehermoso, pero por problemas personales momentáneamente no estoy en Montehermoso. Quizá más adelante pueda ir. Bueno, ya digo, o sea, lo que es exigencia es que se presenten el día de los exámenes, ¿sí? Más allá de la cuestión que tengan después, si pueden justificar que sea una cuestión de fuerza mayor, se verá cómo se puede hacer, pero como tenemos que hacer clases presenciales cada 15 días, tomarles antes son 15 días menos, ¿sí? Y no se pueden tomar los mismos contenidos, y tomarles después son 15 días más y ya estamos muy avanzados con otros temas, así que lo ideal es tratar de resolverlo o que vean la alternativa siempre dentro de sus posibilidades de hacerse presente ese mismo día, ¿sí? Pero bueno, ya les digo, fuerza mayor, llegado a esa fecha, nos indican y vemos qué se pasa. ¿Existe la posibilidad de rendirlo libre? Sí, cualquier materia se puede rendir libre, si tengan en cuenta que en un examen libre, que está desvinculado prácticamente del cursado de la materia, se pueden tomar todos los contenidos, ¿sí? Entonces, si yo tomo un examen parcial, lo que voy a respetar es las cosas que veamos en clases, son los contenidos que se incluyen en ese examen. Si hoy se presenta una persona a rendir libre, ustedes tengan en cuenta que decir que están preparados o presentarse un examen libre, de alguna forma ustedes están diciendo que saben todos los contenidos sin haber tenido la necesidad de cursar, ¿sí? Entonces, bueno, se evalúa digamos, una interpretación diferente, entonces el examen puede ser un poco más difícil o más extenso en la modalidad libre comparado con lo que tienen que rendir en el cursado regular, ¿sí? Los 2 parciales y el final. Bien. Bueno, seguimos acá. Si surge en algún momento alguna cuestión esa sobre el cursado, recuerden, está el archivo ahí en la primera parte del aula virtual, y no por ahí la sugerencia es consultarlo por correo y les queda una respuesta escrita de lo que planteen. Bien, vamos a completar entonces esto que sería una combinación de las 2 operaciones que vimos antes, ¿sí? Nosotros planteamos potenciación por un lado, ¿sí? Radicación por otro. Cuando queremos armar una combinación, la posibilidad es definirlo de esta manera. Es lo que se llama una potencia racional. En estos casos, la base va a ser un número real cualquiera, y ahora en el exponente vamos a definir, ¿sí?, de esta forma. M sobre n, ¿recuerdan a qué grupo hacemos, a qué subconjunto hacemos referencia con este símbolo? A los Los enteros. El Q son los racionales, ¿sí? Enteros los identificamos con el símbolo de Z. Entonces, para este caso estamos diciendo que el exponente va a corresponder a un número racional irreducible. Esto no es algo estricto, sino que es la forma de que sería conveniente hacer la reducción primero, ¿sí?, para que la cuenta quede más sencilla. Pero estamos diciendo de que en esa forma racional del exponente podemos definir ahora la potencia racional, y tenemos 2 situaciones. Si la fracción m sobre n es una fracción positiva, cuando quiero calcular esto que es la potencia racional, ¿sí?, es a elevado a una exponente que tiene una fracción, la forma de interpretar, ¿sí?, la definición de esta operación es tener en cuenta de que lo que está ubicado como denominador se va a convertir en una raíz,
y lo que está indicado como un numerador se convierte en la potencia. ¿Sí? Y vean que está hecha esta observación. Se puede calcular o definir de esta forma siempre que la radicación esté definida. Esto se refiere a lo que estuvimos viendo en el ejemplo anterior. ¿Sí? La potencia, yo puedo calcular potencias de cualquier número, pero radicación, tengo que tener en cuenta que si la raíz es par, el número que queda dentro de la raíz tiene que ser positivo, por ese ejemplo que estuvimos viendo, y evitar que aparezcan números complejos. Y la otra alternativa sería, si la potencia es negativa, lo que vamos a hacer es algo similar a lo que planteamos al comienzo. Elevar a un exponente cualquiera, lo podemos pensar como 1 sobre, y cambiarle signo a ese exponente. Acá hay una serie de ejemplos, vamos a tratar de hacer alguno desarrollado ahora, para que me digan si se va siguiendo el concepto. Vamos a suponer que yo quiero calcular 4 elevado, y pongo la fracción 3/2. Esto entonces es lo que representa una potencia racional. Tengo una base cualquiera, y el exponente es una fracción. La forma de resolverlo de acuerdo a esa definición es considerar el denominador como raíz y el numerador como exponente. Entonces acá, ¿se dan cuenta cómo lo convertiríamos? Raíz cuadrada de Raíz 4 cuadrada al de cubo. 4 al cubo. 4 al cubo. Bien. Si está escrito de esa forma, ¿me dicen cómo sigue la cuenta? Si lo tuviesen que hacer paso por paso a cada mano, ¿cómo sería? Raíz Haría 4 cuadrada al de cubo y 4 por después 4 por 4. De 4 por 4 por 4, ¿eso qué resultado les queda? la raíz cuadrada de 64. Raíz cuadrada de 64, pueden decir la respuesta final ahí. 8. 8. Bien. Bueno, ahí es un primer ejemplo. De vuelta, esto no siempre va a ser un valor exacto que conozcamos, así que piensen que no es la idea trabarse ahí. Si no es un valor conocido, van directamente a la calculadora. Ahora, cuanto más sencillo pueden hacer la expresión, va a ser más conveniente para ustedes. Entonces, acá hay que tener en cuenta una propiedad que la vamos a mencionar un poquito más adelante, pero vamos a aprovechar este ejemplo para poder mostrar la utilidad. Una vez que yo definí la operación de esta manera, en el caso de que la base sea positiva, voy a poder aplicar una propiedad que me permite cambiar de orden esta expresión. ¿Sí? Entonces, en definitiva, decir la raíz cuadrada de 4 al cubo es lo mismo que calcular la raíz cuadrada primero de 4, y después todo este resultado elevarlo al cubo. Entonces, acá lo que cambia es el orden de la operación. ¿Sí? Entonces, dijimos, si está escrito de esta forma, tengo que calcular primero 4 al cubo, y una vez que tenga el resultado, puedo agregar la raíz cuadrada. Con esta otra notación, ¿cuál sería la primera cuenta que deberían hacer ahí? La raíz cuadrada de 4. ¿Sí? Entonces, cambio el orden, hago la raíz cuadrada de 4, me queda 2, y eso después lo elevo al cubo. ¿Sí? Y vean que ahí el resultado obviamente tiene que ser el mismo, si estamos haciendo los pasos correctos, pero puede resultar más sencillo trabajar con estas cifras, como una raíz cuadrada de 4, que una raíz cuadrada de 64. Acá para este ejemplo que estamos viendo primero, los dos son números conocidos, puede ser que no vean o que no les parezca tan importante pensarlo de otra manera, pero bueno, la propiedad les permite hacer eso. Cuando sean cifras un poco más altas y estén tratando de hacer un cálculo rápido mentalmente, esta otra alternativa les puede ayudar en ese sentido. Bueno, vamos a agregar algún ejemplo. Vamos a pensar que queremos hacer menos 125, y vamos a hacer con una fracción 4/3. ¿Eso cómo les parece que sería la definición? La raíz cúbica de menos 125 elevado a la cuarta. ¿Hasta ahí está claro para todos esto que estamos escribiendo? Sí, Sí. Bien. Visto en ese orden, ¿es fácil de hacer esa cuenta? No. No. Bueno, ahí yo lo que escribí ahí, tengan en cuenta que acá hay que prestar atención en detalle. Primero, si yo quiero indicar que el valor es, porque la potencia es menos 125 elevado a los 4/3, esto así como está, ¿sí? Está mal escrito porque si yo lo planteo así, el menos queda fuera de la potencia.
Cuando yo quiero que una potencia afecte a una base que es negativa, lo que corresponde es que ponga acá un paréntesis. ¿Sí? Si yo no hubiese querido, o con la anotación que estaba al comienzo, su respuesta debería haber sido dejar el menos tal cual y solamente plantear en base al número 125. Bien, entonces, para que esto sea correcto, acá también trasladamos el menos 125 elevado a la cuarta. ¿Bien? ¿Pueden hacer esa cuenta mentalmente? ¿Es fácil ahora? No. Las cifras, ¿sí? Calcular la potencia cuarta de 125, ya empezamos a tener más cantidad de cifras, entonces no es un cálculo cómodo para hacerlo mentalmente. ¿Sí? Ahora, aunque yo no sepa calcular, ¿sí? O no conozca la cifra, ¿puedo decir que esto va a tener solución? Sí, Sí. ¿En qué me puedo ¿Y guiar no se para? podría hacer la raíz cúbica de Impar. menos 125 y después lo haces a la cuarta? Claro, así, ahí va a ser conveniente, por ejemplo, hacer esta operación de acá. ¿Sí? Pero vean que, más allá de que esto no lo sepa calcular mentalmente, puedo estar seguro que tiene un resultado porque estoy haciendo una raíz impar. Entonces, cuando el índice de la raíz es impar, acá no me importa si este cálculo vaya a quedar positivo o negativo. ¿Sí? Hay un menos ahí que está dando vuelta, que en definitiva va a desaparecer. ¿Sí? Pero no me interesa porque, aunque quedara negativo, igual la potencia de la raíz cúbica, perdón, el índice de la raíz cúbica se pasa siempre. Entonces, en ese caso, lo que voy a decir es, como las cifras son un poco más altas, puedo pensarlo como la raíz cúbica de menos 125, y una vez que tenga el resultado de todo eso, recién ahí calculo la potencia cuarta. ¿Qué cambio me hace eso? ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo? Menos 5 elevado a la cuarta le queda. ¿Sí? Ahora puedo calcular, o puede ser más fácil de evaluar, la raíz cúbica de menos 125, en este caso le queda menos 5, y elevado a la cuarta, bueno, ahí no quiere decir otra vez que las cifras sean fáciles, pero entre calcular 125 a la cuarta o 5 a la cuarta, en este caso, puede resultar un poco más cómodo. Menos 750. Bueno, ¿cuánto dijeron que les da eso? ¿El signo de este resultado cuál sería? positivo. Positivo. ¿Sí? Después pueden pensarlo como algo que lo vamos a ver en la parte que sigue, que si yo estoy elevando a la cuarta, ¿sí? Ya el signo sé que va a desaparecer. Entonces, cuando quieren hacer este tipo de cuentas mentalmente, yo sé que lo tengo que multiplicar 4 veces en total. Ahí ustedes pueden decidir 25, si ¿no? A ver, miren, la cuenta acá va a ser algo así. Yo tengo que hacer 5 por 5 por 5. ¿Sí? El signo ya directamente no lo estoy escribiendo porque sé que la potencia par lo va a cancelar. Ahora, mentalmente yo puedo decir 5 por 5 me da 25 y lo repito acá. Entonces, esto, alguna forma de pensarlo sería así. 25 por 25. Otra persona puede decir, bueno, yo me puedo ubicar más fácil calculando estos tres. Entonces, 5 por 5 me da 125. Y me queda multiplicarlo por 5 otra vez más. O cualquier otra forma si hay más potencias. En definitiva, acá es alguna herramienta que ustedes elijan de cómo agrupar esto, pensando en lo que vimos en la clase pasada de la propiedad asociativa. ¿Sí? Recuerden que si yo tengo un producto, calcular todo esto, ¿sí? La multiplicación con 4 valores, podría asociar los dos primeros, para pensarlo de esta forma, asociar los dos segundos, para escribirlo así, y después me queda una multiplicación más al medio, o podría asociar los tres primeros, ¿sí? Y después multiplicarlo por el que falta al final. En definitiva, ahí esa cuenta les va a quedar 625. ¿Sí? De vuelta, no es la intención de que todo esto lo sepan hacer en cualquier ejercicio mentalmente. ¿Sí? Son algunas formas de que le pueden ayudar para resolverlo, ¿sí? Pero lo importante, lo nuevo que tienen que tener en cuenta es cómo trabajar a partir de una expresión como esto que tiene una potencia racional porque el exponente está compuesto por una fracción. ¿Bien? ¿Pudieron entender bien ese ejemplo? ¿Quieren repetir alguna parte? Sí. Bueno, ¿qué hubiese pasado si tenía esto?
En vez de 4/3, cambiamos acá la fracción y hacemos 3/4. ¿A qué correspondería eso? Y la que no se podía, que no pertenecía a los reales, porque es un número negativo y una raíz par. Bien, o sea, esto pasado a raíz y potencia sería ahora la raíz cuarta de menos 125. ¿Sí? La potencia impar va a conservar, o sea que este resultado va a ser negativo. Tengo raíz par de un valor negativo, ¿sí? La respuesta acá, lo que dijimos sería, no tiene. Bien. Acá entonces trabajamos con la parte de lo que sería la definición de esas tres operaciones. Potenciación, radicación, y cuando las combinamos encontramos esto que se llama potencia racional, que nos permite separar una parte como potencia y otra parte como raíz. Perdón, vamos a completar un ejemplo con este caso donde el exponente sea negativo. Vamos a hacer algo parecido. ¿Qué pasa si acá el exponente fuese negativo? Para ese caso, encontrarse con un exponente negativo, la idea que vamos a plantear es la misma que vivimos al comienzo, cuando aparecían potencias naturales, y es escribir desde el comienzo una forma de fracción donde todo lo que tengo acá lo planteo de manera similar, menos 125, pero acá en el exponente lo escribo como 4/3. Entonces, el exponente o el signo negativo del exponente original lo convertimos en una fracción, ¿sí? Y conservamos la potencia en el denominador. Una vez que lo escribí de esta manera, todo lo que corresponde al denominador sería un desarrollo similar a la que hicimos en este caso. ¿Sí? Convertir el denominador en raíz, el numerador en potencia, y ahí en adelante continuamos todo igual que el anterior. ¿Sí? La respuesta final, como ya hicimos los cálculos antes, lo voy a dejar ahí salteado los pasos intermedios, pero vean que llegaríamos al resultado de este cálculo que nos da 625, entonces acá la respuesta final sería 1/625. ¿Sí? Lo único que cambió fue que al arrancar con un exponente negativo, hacemos este paso intermedio, y de ahí en adelante seguimos trabajando siempre con la fracción. ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Ahí, por ahí están contestando siempre las mismas personas, traten de avisar en los casos que no lo entiendan, porque es preferible repetir algún ejemplo ahora y no avanzar demasiado que después se encuentre con cosas más difíciles. Bien, bueno, esto lo que yo voy mostrando acá en clase, ¿sí? Después lo vamos a ir. Voy a tratar de remarcárselos así después cuando vean el apunte recuerdan que lo que está en amarillo es lo que fuimos agregando, el resto es el apunte original. Bueno, nos queda ver un pedacito de las partes de propiedades de potenciación y radicación, ¿sí? Lo que estamos planteando recién. ¿Quieren que hagamos un descanso? Paramos 10 minutos. Sí, sí. Bien. Bueno. Ok. Perfecto.